Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Laura Fique, estudiante de Comunicación Social. Hoy vamos a hacer una entrevista con el señor Néstor Alvarado. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es del aspecto migración. Señor Néstor, ¿de cuál región del país proviene usted y su familia? Bueno, personalmente yo soy nacido y criado en Santiago, pero mis orígenes, mis padres, mis ancestros, provienen del sur de Chile, de un lugar denominado Curacautín, que está en la novena región. Y ellos vivieron un proceso migratorio hacia los años 40, fines de los 40, y de hecho mi hermano mayor, que nació en el año 1947, nació en Curacautín, y los dos siguientes nacimos en Santiago. Yo nací en el año 1951. Así que mi familia proviene, y toda mi familia, mis tíos, todo mi espectro familiar proviene de Curacautín precisamente. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Hay hartas costumbres. Yo estaba, ahora que usted me lo pregunta, pensando, por ejemplo, la costumbre de hacer vida familiar en la cocina de la casa, ¿no? Era como el gran fogón que ellos traían del sur. Recuerdo tardes de invierno muy lluviosas, cuando la lluvia golpeaba muy fuerte sobre la cocina, y nosotros estábamos alrededor de una estufa, comiendo las comidas tradicionales del campo, y la conversación. Era el momento del encuentro familiar. Yo eso lo recuerdo con mucha nitidez. Bonitas anécdotas. Vamos con otro aspecto, que es el área de la infancia. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Los recuerdos más importantes que yo tengo de mi infancia transcurren en los años del 1958 al 1964, en que ya entré a la educación media. Recuerdos de juego con los niños. Hay una anécdota muy en particular que siempre me acuerdo de ella. Es que fue una discusión que yo sostuve con un grupo de amiguitos en el lugar donde vivíamos. Era el 31 de diciembre del año 1959. Y entonces todos mis amigos decían que después del 1959, esa noche íbamos a abrir el año 1960. Y yo discutía con ellos porque les decía que no, que íbamos a abrir el año 1950 y 10. Bonita anécdota. Sí. Perfecto. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Bueno, los juegos favoritos en aquel entonces eran, y que lo jugábamos todos los niños, las bolitas, el trompo, el caballito de bronce en el colegio, qué sé yo. Se jugaba mucho al palitroque, que es un juego que ya no existe. Tal vez los bolos sería, el bowling sería lo más cercano que hay hoy día, ¿no? Una serie de juegos que tenían que ver con la vida al aire libre, ¿no? No se jugaban juegos dentro de la casa, no andaba uno con el computador ni nada, sino que al contrario, la actividad de juegos, ¿verdad?, de diversión, era al aire libre, ¿no? Claro. Las carreras, el pillarse, la escondida, había un montón de juegos que uno practicaba en ese entonces. Sí, increíble. Igual la migración del código lingüístico, cambiar del concepto bolos a bowling. Sí, claro. Va mirando. Vamos con el tercer aspecto, que es la tradición oral. ¿Recuerda anécdotas, cuentos o historias que le contaban sus abuelos o sus padres? Sí, hay muchas. En particular recuerdo una que a mí me aterraba, que se contaba en estas reuniones alrededor de la estufa, ¿verdad? Porque no había leña, había estufa, una estufa parafina que era cuadrada con una tapa encima, y ahí estaba la tetera hirviendo, y se contaba la historia del cuero. Y el cuero era, mi papá contaba particularmente esa historia, era que llegaba una familia, a las orillas de un lago, de un río, y siempre había un cuero muy hermoso, como un cuero de animal muy bien curtido.
precioso, y la familia dejaba al bebé encima de este cuero, ¿verdad? Y el bebé, en ese minuto, el cuero adquiría vida propia y se iba enrollando y se deslizaba y se iba por el río. O sea, el cuero era un ser viviente que atrapaba a los seres humanos, y eso, lógicamente, en la mente de un niño de 7 o 8 años causaba un horror tremendo, sí, pero de esa me acuerdo en particular. Oh, wow, qué increíble como las diferentes historias. Vamos con otro aspecto que es las expresiones culturales. ¿Cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música o bailes más relevantes del lugar, de su lugar de origen? Bueno, de mi lugar de origen, que fue la comuna de Santiago Centro, lo que yo recuerdo vívidamente son particularmente la celebración del mes de María desde el punto de vista religioso, que se desarrollaba, me acuerdo, en el mes de diciembre, si no me equivoco. En ese tiempo el carácter religioso de la familia era muy potente, muy fuerte, y nosotros los niños íbamos al mes de María y lo vivíamos intensamente. Y al final del mes de María se desarrollaba una procesión que recorría todas las calles del sector Bascuñán Guerrero, Blanco Encalada, que era donde yo vivía en esa época. Y algo que me llamaba poderosamente la atención era la banda de un colegio, que eran los Talleres San Vicente, y el hecho de escuchar la banda, el estruendo de una banda en medio de la ciudad, con el eco, con el redoblar de los tambores, y la Virgen manejada y en la procesión con todas las personas, es un recuerdo que yo mantengo muy vivido. Y tal vez en esa misma línea vivíamos muy cerca del parque que hoy se llama Parque O'Higgins, que en ese tiempo se llamaba Parque Gaucinio, donde se desarrollaba la gran parada militar del 19 de septiembre. La recuerdo también con mucha intensidad, porque por Blanco Encalada pasaban las tropas, entonces era como un momento muy especial, sobre todo cuando pasaba la caballería, que eran 200 o 300 seguramente jinetes, y los cascos de los caballos golpeaban en el pavimento. Lo recuerdo muy intensamente. Y luego venían unos jeeps, que lo que me llamaba la atención era que los soldados iban montados en este jeep y las luces iban encendidas en caravana. Entonces eso provocaba un efecto muy dramático, ¿no? Sí. Así que esas fiestas, por ejemplo, las recuerdo con mucha intensidad y con mucho cariño. Claro, ¿no? Es interesante cómo va mutando también, por ejemplo, el nombre del parque aquí, tan conocido. Así es. Y bueno, tan concurrido ahora en estos tiempos. Por último, el aspecto político, ¿cierto? ¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Sí, y muchos. Recuerdo que siendo muy niño, en el año 1963, viene un cambio de política. Yo viví, digamos, ya con cierto nivel de conciencia los últimos años de la presidencia del presidente Jorge Alessandri, que fue el último gobernante de derecha que gobernó bajo el voto popular en Chile. Y luego vino el presidente Eduardo Frei Montalva con lo que se llamó la Revolución en Libertad, que fue un gobierno que llegó a la alta magistratura, ¿verdad?, con una inmensa mayoría de votos. Tal vez porque la derecha en ese momento desechó a su candidato por el temor de que cayera un gobierno de izquierda, ¿no? Pero me recuerdo de las marchas masivas en el Parque O'Higgins, toda la efervescencia política que había. Luego vino, después de Eduardo Frei, que generó unos grandes cambios en Chile en el aspecto educacional, en la reforma agraria, etc. Vino el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno del doctor Salvador Allende, del cual mi familia y todos en general éramos opositores, pero que sin duda hoy día, con la luz de los años, uno ve lo importante que fue en muchos aspectos de la vida chilena. Y sin duda el 11 de septiembre y el golpe militar que marcó a la familia, el periodo en el gobierno de Allende marcó a la familia en el sentido de la división que se provocó. Se polarizó la sociedad y por lo tanto con mis hermanos teníamos ideas políticas distintas. Era una cosa que hoy día se recuerda muy intensamente. Bueno, después vino la dictadura del general Pinochet, 17 años, todo lo que fue el movimiento para derrocar al general Pinochet, que estaba toda la familia involucrada, mis hijos, yo ya estaba mayor. Viene la vuelta a la democracia con el presidente Elwin,
Y bueno, y ya han pasado todos estos años y evidentemente hoy día, a la luz de lo que uno va mirando hacia atrás, se va dando cuenta de todos los cambios que ha tenido este país. Dentro de este contexto político, para terminar, eh, hay una cosa que a mí me hace mucho sentido y es el cambio desde el punto de vista arquitectónico, físico de la ciudad de Santiago, que es donde yo nací. Recuerdo cuando yo era niño, las calles eran de tierra, eran de polvo. En las ferias libres, por ejemplo, se veían grandes columnas de carretones que eran tirados por caballos. Y por cierto, cuando íbamos con mi mamá a la feria, en la tarde a última hora, los caballos dejaban todas sus necesidades en la calle, ¿verdad? Que eran de tierra. Y eso uno lo compara con hoy día cuando uno va a la feria y ve que todos los feriantes tienen sus camionetas donde transportan sus mercaderías, etcétera, etcétera. Bueno, 70 años no han pasado en vano y la verdad es que qué bonito y te agradezco el poder dejar este registro de lo que, un poco de recordar lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido la historia de Chile que me ha tocado vivir tan intensamente, con tantos cambios, tanto políticos como sociales. Y te agradezco la oportunidad de haberme permitido expresar esta opinión. Gracias. Muchas gracias acá, porque bueno, así como dice el dicho, recordar es vivir, y así es como recordamos no solo la vida del señor Néstor, sino también la historia de toda una sociedad, y es de esta forma como concluye nuestra entrevista. Gracias.